¿Qué tal, hermanos? Ya llegamos a Ezequiel 33 y solamente te voy a dar lo que es un pequeño estudio del 1 al 9. Espero de que en casita leas todo el capítulo. Vienen cosas muy importantes. De hecho, viene un texto que es clave en el capítulo, el versículo 11. Dice: diles, vivo yo, dice Jehová, el Señor, que no quiero la muerte del impío, sino que se vuelva el impío de su camino, y que viva. Volveos, volveos de vuestros malos caminos, porque moriréis, oh casa de Israel. Este texto nos habla del profundo, inmenso, inmensurable amor que Dios le tiene al pecador, y vemos cómo el Señor le hace dos llamados: volveos, volveos de vuestros malos caminos. Entonces, vamos a estar analizando de eso. Yo te decía, este texto es clave para este capítulo, porque vamos a mirar que Dios mismo es el que está tratando ya con el pueblo para que ellos giren y vuelvan a regresar a lo que un día ellos habían prometido: ser fieles a Dios, seguir a Dios. El Señor no ha permitido una destrucción total para estas personas. Aún el llamado es al arrepentimiento. Pero voy a dejar eso un poco hasta ahí, para que en casita, en el grupo, ahí por medio de YouTube o de WhatsApp, usted pueda hacer sus comentarios de todo el capítulo. Usted pueda también participar, hacer preguntas también son válidas, incluso algunas correcciones también son buenas. Todos aprendemos de todos. Y quisiera empezar ya con el versículo 1 al 9, y después voy a estar hablando un poquito más acerca de estos versos que quiero compartir. Vamos a mirar el encabezado. En mi Biblia dice el deber del atalaya, y vamos a mirar cuál era la responsabilidad, cuál era la tarea que tenía que hacer el atalaya. ¿Qué es un atalaya? De hecho, usted puede buscar en muchas fuentes esta palabra, y puede encontrar que habla de una muralla, de una torre, de un lugar alto donde se podía contemplar o divisar a lo lejos. Pero también se le nombra atalaya aquella persona que es vigilante, aquel que vigila. En el capítulo 3 de Ezequiel, versículos 16 y 17, vimos quién dio el cargo a Ezequiel para ejercer como atalaya. Algunos podrán preguntarse qué es un atalaya, y para descartar desde ahora no habla de alguna revista que circulan algún grupo religioso. Ezequiel 3:17 dice: hijo de hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tu palabra de mi boca, y los amonestarás de mi parte por el contenido. Del verso 17 vemos que el atalaya se convierte ahora en un mensajero que no habla por su propia cuenta ni se inventa cosas. El atalaya no hablará las palabras que se le vengan a la mente, no se va a inventar nada. Más bien el atalaya hablará las palabras de aquel que lo envía, sin añadirle y sin quitarle, sin adulterarla y sin diluirla. Esperamos que nosotros como cristianos seamos esos atalayas, esos mensajeros que Dios nos ha llamado a ser testigos de Él. Nos ha llamado a dar las buenas noticias de salvación. Nosotros nos hemos convertido también en atalayas de Dios, en esos mensajeros, en esos portavoz de Dios. Leamos ahora: vino mi palabra de Jehová diciendo: hijo de hombre, habla a los hijos de tu pueblo, y diles: cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de su territorio, y lo pusieren por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare trompeta, y avisare, cualquiera que se oyere el sonido de la trompeta, y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Recordemos que la audiencia de Ezequiel no son personas extranjeras. En el versículo 2 nos dice: a los hijos de tu pueblo. Estas personas ya se encontraban en cautiverio
y Dios quiere que ellos escuchen la invitación del arrepentimiento. Hermanos, la vida del creyente no se caracteriza por vivir una vida santa, aunque el llamado de Dios es a ser santos. Pero sí hay principios que nos encaminan a la santidad día a día. Proverbios 28:13 dice: el que encubre sus pecados no prosperará. Pero sigue el Proverbios 28:13 y el llamado es: mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. No solamente vamos y confesamos los pecados y ya cumplimos. No, tenemos que apartarnos del pecado, porque al final de cuentas es el pecado lo que nos aleja de Dios. Otro principio lo encontramos en 1 de Juan 3:9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él, y no puede pecar, porque es nacido de Dios. Y aquí una de las palabras claves es que no practica el pecado alguien que es nacido de Dios. Esto es muy interesante. Ese es el llamado que Dios hará a esta nación, a escuchar el llamado de alerta. Vida a quien lo escuche, vida a quien escuche la advertencia de Dios, y muerte a todo aquel que menosprecie e ignore esta invitación de Jehová por voz de Ezequiel. Cuando comienzan las guerras en los países, ponen atalayas. También esta palabra se puede traducir como centinelas o vigilantes o guardias. Y la tarea es vigilar cada movimiento del enemigo. Esto era una práctica que leímos ya en 2 de Reyes 9:17. Jorán, rey de Israel, nombró a un hombre atalaya y le ordenó vigilar desde una muralla alta todos los movimientos de Jehú, y le ordenó vigilar desde una muralla alta y avisarle todo lo que Jehú venía haciendo. Mientras Jehú avanzaba y se acercaba, el atalaya gritaba: «Veo una tropa». Enviaron al mensajero para preguntarle a Jehú: «¿Hay paz?». Pero el mensajero se unió a Jehú. El atalaya vuelve a gritar: «El mensajero llegó a ellos y no vuelve». Entonces Jorán envía a otro mensajero, y este mensajero termina por unirse a Jehú. Volvió a gritar el atalaya. También llegó a ellos y no vuelve. Además, el marchar del que viene es como el marchar de Jehú, hijo de Nimsi. Ahora, una característica muy importante aquí de este atalaya que nombró Jorán para estar vigilando: tenía más discernimiento que cualquier otra persona. Él miró de lejos a este hombre y lo reconoció inmediatamente. Dijo: «Es Jehú, hijo de Nimsi». Y además de eso, notó algo más importante en este episodio. Estamos nombrando ahí 2 de Reyes 9:17 en adelante. Cuando el atalaya vio a Jehú, dijo: «porque viene impetuosamente». El atalaya lo describió que venía violentamente, venía arrasando todo a su paso. Ahora la pregunta que te hago aquí: ¿qué tenía que hacer Jorán? Jorán fue persuadido por lo menos 3 veces por el atalaya. Él tenía que huir, escapar de la muerte. El atalaya cumplió con su trabajo de dar la alerta. Hermanos, Dios había puesto a Ezequiel para advertirle al pueblo que el juicio, que la espada de Jehová comenzaría a ejecutarse pronto. Y usted puede decir: pero eso es el trabajo del líder. O usted puede decir: eso es el trabajo del pastor. Hermano, ese es el trabajo de la hermana, porque las hermanas son más valientes que los hombres. Otros pueden decir: hermano, ese trabajo es para los jóvenes. Hermano, ese trabajo es para los misioneros. Además, para eso los enviamos, para eso les pagamos, para que se vayan. Y yo respondería con mucho gusto, les daría la razón. Pero existe un problema.
tenemos que eliminar varios textos de la Biblia, comenzando con el más importante para el hombre nacido de nuevo. Marcos 16:15 dice: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. Juan 15:16: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca. Y el más importante que tenemos aquí, de muchos, Mateo 28:19: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Mateo 28:20: enseñándoles, y no enseñándoles lo que se les pegue la gana, o lo que vimos en la última serie, o lo que vemos en el teléfono. No es eso lo que se le tiene que enseñar a las personas. Dice ahí: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Hermano, es un privilegio trabajar por amor a ese hombre que tiene el nombre más hermoso, más digno, más glorioso, más excelso de nuestro Señor Jesucristo. En el versículo 3 y 4 también vimos algo. Dice: cualquiera que oyere el sonido de la trompeta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo hiriere, su sangre será sobre su cabeza. Tanto Ezequiel como los profetas que precedieron a Ezequiel, antes de Ezequiel hubieron otros profetas, podían dormir en paz, podían estar tranquilos, porque advirtieron a las naciones y a su pueblo que juicio llegaba. Las trompetas son un sinónimo de peligro, de advertir peligro. ¿Cómo aplica para la iglesia? En el verso 4, deslinda la responsabilidad de la atalaya, cuando el que lo escuchó no hizo nada por escapar de la espada. En el versículo 4 dice: su sangre será sobre su cabeza. Si alguien escuchó el mensaje de la atalaya y no huyó, no escapó, no se preparó, no fue negligente, morirá, pero morirá por su pecado. Pero el atalaya salvará esa responsabilidad que tenía para compartir esta advertencia. Una de las cosas que vamos a estar mirando cuando lleguemos al libro de Timoteo, a la carta de Timoteo, a las epístolas del apóstol Pablo. El joven Timoteo es un modelo a seguir. La rogativa del apóstol Pablo fue: te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra. Ese es un mandato que tenemos todos los cristianos. Y el texto sigue: que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. 2 de Timoteo 4, 1 y 2. El versículo 5 nos dice: el sonido de la trompeta oyó, y no se apercibió, su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Muchos no van a escucharnos, hermanos. Otros nos van a escuchar, pero van a ignorarnos. Otros se reirán del mensaje. Algunos otros nos tomarán de locos, pero algunos otros van a mostrar interés, van a disponer su oído y su corazón. Recordemos que dice Romanos 10:17: así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. Tenemos que oír todo momento lo que concierne de Jesucristo, a su redención, a su justificación, a su obra redentora, el inmensurable amor que mostró al mundo, al grado que envió a su Hijo único y lo dio como pago por nuestras transgresiones, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16. Ese texto vemos un detalle importante: Dios amó al mundo. En el plan redentor de Dios, que es perfecto, cada individuo tiene la responsabilidad de aceptar este regalo de Dios, que es creer en su Hijo Jesucristo, o rechazarlo. Otra frase que hace responsable al hombre es: para que todo aquel que en él crea. Esa frase, ahí nos encontramos nosotros los que hemos creído que Jesús es el medio que Dios Padre señaló como Salvador, como dice Hechos 4:12, y en ninguno otro hay salvación, porque no hay otro nombre
bajo el cielo dado a los hombres en quien podamos ser salvos. Regresemos al capítulo 6 y dice: pero si el atalaya viere venir la espada y no tocare la trompeta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada hiciere de él a alguno, esto fue tomado por causa de su pecado, pero demandaré su sangre de mano del atalaya. Como vemos cómo Dios comienza a darle el deber al atalaya, su responsabilidad, y específicamente empieza a mostrarle qué es lo que tiene que hacer, qué no debe de hacer, y qué si es negligente y qué si es diligente. Pero cuando el atalaya es negligente y mira al enemigo que comienza a rodear la ciudad con espada, y no le importa lo que ocurra, y no da gritos de alerta, y el pueblo se confía, se duerme porque no fue avisado, y la espada comienza a matar al pueblo, aquí hay dos culpables: el pueblo por confiar en su atalaya y dormirse cuando esté en guerra, pero toda la responsabilidad es del atalaya. Este texto no habla de perder la salvación, por si pasa por nuestra mente. Aquí nos habla de la responsabilidad tanto del pueblo como del atalaya. Uno debió de dar el grito de alerta, que no lo hizo, y el otro no debe dormirse en sus laureles. El pueblo en guerra no debe de confiarse, no debe de dormir. Hermano, estamos en una guerra constante. La Biblia nos dice que nuestra lucha no es contra carne, sino contra potestades de maldad en las regiones celestes. Gracias a Dios por su poder, gracias a Dios por su palabra, gracias a Dios porque no nos ha dejado solos. Dios nos ha dado su Espíritu Santo para que Él pueda presentar batalla ante esta guerra que nos enfrentamos todos los días. Una pregunta para considerar que te traigo el día de hoy: ¿necesitamos conocer mucho para decirle a las personas que el Evangelio puede librar al hombre del castigo eterno? Considéralo en casa, mándame ahí tus respuestas y continuaré con el versículo 7. A ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel no tuvo más preparación que escuchar la voz de Dios. En el versículo 7, a ti, pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya a la casa de Israel, y oirás las palabras de mi boca y los amonestarás de mi parte. Dios se fijó en ese simple ser humano, en ese hombre mortal como Ezequiel, como se ha fijado en ti y en mí. Y nos ha puesto por mensajeros. Y como te decía hace rato, es un privilegio trabajar para Dios. Aquí Ezequiel era el mensajero a la casa de Israel. Nosotros somos mensajeros para aquel que no conoce, para aquel que rechaza, para aquel que rehúsa, para aquel que muchas veces nos cierra las puertas. Pero dice el versículo 7, y oirás la palabra de mi boca y los amonestarás de mi parte. Ezequiel no tuvo más preparación que escuchar la voz de Dios. Usted puede preguntar: hermano, ahí está el detalle, ahí está el secreto. Es que yo no escucho la voz de Dios. Y Ezequiel, hermano, sí oía la voz de Dios. Y creo que es una pregunta que a lo mejor puede aparecer ahí en nuestra lectura. Hermano, hermana, no se complique la vida con este texto. ¿Quiere escuchar la voz de Dios? Tome su Biblia, ábrala y comience a leer en voz alta. Usted estará escuchando palabra de Dios. Mira que dice el Salmo 119, 18. Abre mis ojos y miraré las maravillas de tu ley. El Salmo 119, 98. Me has hecho más sabios que mis enemigos, porque siempre están conmigo tu ley. Hermanos, nosotros no vamos a tener excusa. Tenemos la palabra de Dios. No solamente ahora la tenemos impresa, que es en la versión del libro que tenemos, sino que ahora la podemos escuchar por medio de los dispositivos, de los múltiples dispositivos que hay. No tenemos excusa de no conocer de Dios. Versículo 8.
Cuando yo dijere al impío, impío, de cierto morirás, si tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Esto es lo que harás, Ezequiel. Cuando diga al impío, de cierto morirás. Y esta frase, hermanos, es una sentencia de Dios al impío. La sentencia al transgresor es muerte. Pero antes que llegue la muerte, tú tienes que advertirle algo. Posiblemente nosotros podamos decirnos, ¿y qué le tenemos que advertir? O Ezequiel a lo mejor se preguntó, ¿y qué tengo que decirle al impío? Y en el versículo 8 dice que se guarde el impío de su camino. ¿Y qué quiere decir esta palabra? ¿Qué quiere decir esta frase? Bueno, un impío se conoce por una cosa, por hacer lo opuesto que hace el justo. Y otra pregunta que puede surgir ahí, ¿y qué es lo que hace el justo? Hermanos, un justo practica justicia. Un justo es equitativo, un justo es imparcial, un justo es razonable. Pero Isaías 42 del 1 al 4, Dios nos muestra el ejemplo perfecto de su siervo, de aquel que llegaría a ser la palabra encarnada, la segunda persona de la Trinidad. Voy a leer Isaías 42 del 1 al 4 y después sacaré 5 puntos por lo menos de los que yo puedo ver. A lo mejor tú miras más y te invito ahí a que nos puedas también compartir lo que tú miras en estas citas que te estoy dando. He aquí mi siervo, yo lo sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él el espíritu. Él traerá justicia a las naciones, no gritará ni alzará su voz, ni la hará oír en las calles. No quebrará la caña cascada, ni apagará el pábilo que humeare. Por medio de la verdad traerá justicia. No se cansará ni desmayará hasta que establezca en la tierra justicia, y las costas esperarán su ley. Te decía, miré 5 puntos de estos 4 versículos. El primero, que vi Jehová le sostiene. El segundo, Jehová tiene contentamiento en el justo. El tercero, Jehová pone su espíritu en el justo. El cuarto, un justo no grita. El 5, un justo no se cansará de hacer justicia. Eso es lo que hace un justo. Ahora tú me puedes decir, bueno, estaba hablando ahí de Jesucristo, Isaías en el versículo 42, y así es. Jamás llegaremos a la estatura del Hijo de Dios, jamás, no en esta vida, hasta que Él nos perfeccione en la eternidad. Pero mientras tanto, dice Jesucristo, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Entonces, el estándar al que nosotros podemos seguir y tratar de agradar a Dios por medio del estándar que Dios ha puesto es el mismo Jesucristo. Y un impío hace lo contrario a todo lo que hace el justo. Bueno, todas estas cosas que describimos del capítulo 42, del 1 al 4 de Isaías, no las practica un impío. Entonces, ¿qué tiene que hacer Ezequiel? ¿Qué tenemos que hacer nosotros como esos atalayas, como esos mensajeros? Bueno, tu trabajo y mi trabajo es decirle al impío, al pecador, que si no cambia de vida, morirá por su pecado. Eso es lo que está diciendo el Señor a Ezequiel. Ezequiel 8, cuando yo dijera al impío, de cierto morirá si tú no lo vales para que se guarde el impío de su camino. El impío morirá por su pecado, pero su sangre yo la demandaré de tu mano. Hermano, hay una inmensa responsabilidad si tú no compartes, si yo no comparto este evangelio que tiene el poder de transformar vidas. Dios la demandará de nuestra responsabilidad como hijos de Dios. Tenemos el deber de compartir el mensaje, el plan de salvación. Es como que si tú ya sacaste tu boleto al cielo, está bien, y como que si no te importaran si los demás se salvan o no.
pero eso no es lo que Dios quiere. Y si leemos el capítulo 33, versículo 11, Dios mismo no se agrada, no se complace que los impíos mueran. Él quiere que el impío se vuelva de su mal camino y que viva. Si Dios quiere eso para los hombres, para la humanidad, nosotros debemos de anhelar lo mismo, tener compasión, tener amor por aquellas almas que se están perdiendo día con día. El versículo 9 es el contraste del versículo 8. Dice, y si tú avisares al impío de su camino para que se apartare de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú librarás tu vida. Está diciendo, bueno, si se te dijo que le advirtieras al impío que va a morir, si no cambia su manera de vivir, si no cambia su conducta, si no cambia todo lo malo que ha hecho y se vuelve a la justicia y hace lo bueno, hace lo recto delante del Señor, pero si tú no le dices, él va a morir por su pecado, pero esa responsabilidad te la voy a demandar de ti. Pero si tú le dices, y él ahí así se rehúsa, él no quiere, él te ignora, él se burla, entonces, si tú le predicas, si tú le enseñas, si tú le adviertes, él va a morir, pero tú habrás salvado tu responsabilidad. Eso es lo que le está diciendo el Señor. Y te voy a hacer unas preguntas. Te voy a hacer unas preguntas y quiero que la medites, las consideres. A todos nos concierne y deberíamos de sentirnos preocupados, deberíamos de sentirnos tristes, deberíamos de pedirle perdón a Dios porque estas preguntas hicieron eco en mi mente. La primera pregunta, hermano, hermana que me escuchas, ¿cuántos años tienes de ser cristiano? 1, 2, 3, 20, 40. Yo no lo sé, solamente tú lo sabes. Segunda pregunta, ¿a cuántas personas le has testificado de Jesús? Posiblemente ya le has testificado a alguien. La tercera pregunta, ¿lo sigues haciendo? Otra pregunta, ¿aprovechas cualquier oportunidad para hablar de Jesús? Esas preguntas quiero que no las contestes, que las consideres, que ores, que le pidas perdón al Señor, como yo también lo voy a hacer, porque nos hemos quedado cortos como mensajeros del Señor. En Pedro hay un texto que dice que nosotros somos real sacerdocio, nación santa, que somos ese pueblo adquirido por Dios. Pero no nada más el texto queda ahí, sino que dice para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de tinieblas a luz admirable. Este mensaje de salvación tiene que ser predicado. Hermano, y yo doy gracias a Dios porque si no lo hacemos nosotros, alguien más se va a levantar. El Señor nunca se va a quedar callado. El Señor usará todos los medios posibles, todas las personas que Él quiera levantar, que Él quiera usar para testificar. Si tú y yo no lo hacemos, Dios lo va a demandar de nosotros. Esto ha sido mi resumen del 1 al 9. Hay mucho que aportar aquí en este capítulo. Espero que ahí en casita puedas leerlo, puedas meditarlo, puedas orarle al Señor que nos perdone, que siga poniendo el deseo de compartir su palabra con otros, que sigamos discipulando los unos a los otros. Sobre todas las cosas, que seamos obedientes a Dios. Bendiciones.